Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado vio una visión de los rayos de Dios que están listos para llegar a esas áreas del mundo que están secas y sedientas de más de Dios. Pero hay algo que ustedes tienen que hacer. ¿Puedo decirles? Lo sé. Ryan, no sabes lo bendecido que eres. Cuando eras un jovencito, tuviste una visión del trono. Eso me provoca celos. Sí, tuve un encuentro cambiavidas y mi historia era que estaba atado en la oscuridad. Radicalmente fui liberado. Y entonces comencé en realidad a buscar a Dios. Lo llamo mi búsqueda ardiente. Y de pronto fui llevado al cuarto del trono. Y cuando fui llevado al trono, literalmente estaba en la gloria de Dios. Vi la nube de la gloria, vi los pies del Señor. Fue como si yo fuera una pequeña criatura viendo hacia arriba a esta entidad del tamaño de un rascacielos. Pero fui tragado en la gloria justo después de que eso pasó, Sid. Fui a un lugar a ministrar y la cosa más excepcional. Creo que nunca vi esto desde entonces de esta manera. Yo ministraba, la gloria vino al decir lo que pasó y cada persona, de repente durante la reunión, fue derribada al suelo bajo el poder de Dios y eso fue una cosa, pero la otra cosa fue... ¿Cómo un adolescente maneja esa clase de poder? Bueno, creo que estás tan asombrado, pero al haber estado en el cuarto del trono ¿Cierto? Se te hace real. Entonces, cuando pasa, es una extensión de lo que viste en privado. Pero ahora pasa y las personas fueron sanadas milagrosamente. Y una cosa es tener un encuentro como ese, pero siempre quiero preguntar bien cuál es el resultado. Y el resultado fue que las personas fueron liberadas, sanadas y libres. Recientemente tuviste una visión de los rayos de Dios. Bueno, ¿a qué te refieres con los rayos de Dios? Bueno, esta fue una de las visiones más asombrosas que he tenido. Y la veo suceder en Estados Unidos, pero creo que es para todas las naciones. Vi una enorme nube de gloria. Supe que era una nube de gloria porque la conozco lo suficiente. Pero dentro de esta nube había sistemas de tormenta, por así decir. Había actividad de tornado, había rayos, había nubes de lluvia. En cuanto a los rayos son cosas diferentes, son revelación. La luz en la Biblia representa revelación, pero también son momentos y símbolos de encendido. Después de ver esto descubrí lo que el Señor decía. Literalmente voy a desatar golpes de mis rayos en territorios secos y estos se volverán a encender con el poder del fuego de Dios. Y mientras más seca es el área, más grande el fuego, así que hay esperanza. Y muchas personas sí piensan, bueno, estoy en un lugar tan seco, ¿qué puede pasar? Pero ¿sabes qué? Dios te prepara para un golpe de rayos que cambiará tu vida, tu ciudad, las personas a tu alrededor. Debemos salir de esta confusión demoníaca de decir no hay esperanza, es imposible. Las tormentas de gloria vienen. Lo sobrenatural está sobre nosotros y es tiempo de que la iglesia de Yeshua, el Señor Jesucristo, entre a su destino profético, no luego, sino justo ahora. Debo hacerte esta pregunta. He podido conocerte un poco. Conozco algunos de tus secretos. Y este amigo ve escritos sobre la cabeza de las personas que tienen que ver con lo que Dios quiere decirles. Este amigo tiene sueños proféticos y visiones y oye palabras y todos los dones están activados. ¿Eres especial? ¿Cualquiera puede moverse en una de las áreas en las que te mueves? Cualquiera y todos pueden, y creo que lo harán, y creo que esta es la hora de la activación. Por eso quiero invitar a las personas a esta teología práctica de acceso sobrenatural, que cuando naces de nuevo, el Señor abrió para que entres en plenitud de quién es Él. Lo veo así. Una antena parabólica no se levanta en la mañana y dice, oro por recibir señal. Aquí es donde el enemigo engaña a muchos. Una antena parabólica es simplemente un receptor y nosotros somos receptores.
Y de hecho, escucho al Señor decir que hay personas viendo el programa, e incluso en esta audiencia te sientes bloqueado. Hay una dama llamada Regina, tienes pesadumbre y veo al Señor removerla. Hay un hombre llamado James en Ohio, y estuviste en el ministerio pero te has secado tanto y estás bajo ataque. Y el Señor dice que hay refrigerio para ti. Yo te creé, dice el Señor, a todos ustedes para oír, para ver y saber, y sus ojos y sus oídos se abren, porque tienen acceso a todo lo que el cielo ofrece. Y es el tiempo ahora. Quiero que entiendan eso en su espíritu, ahora, para que todos entremos en el propósito ordenado por Dios. Pero a veces las instrucciones parecen tan locas. Es loco, Creemos que lo pensamos, como por ejemplo, hay un pescador judío con el nombre de Pedro en la Biblia. Él pescó toda la noche. Esta es su profesión. Y un carpintero le dice al pescador que lance la red de nuevo. Y el pescador debió decir: ¿qué sabes de pesca, carpintero? Yo he pescado toda mi vida. Pero él decide seguir las palabras del carpintero Jesús de Nazaret en vez de lo que su conocimiento le decía. Sí, es una historia asombrosa porque Jesús le da a Pedro una instrucción que no tiene sentido. Los milagros están del otro lado de una instrucción que no tiene sentido. Hablabas de las letras. Estaba en un viaje en avión. Vi letras sobre la cabeza de un joven. Vi las letras. Eran escritor, deletreaba escritor. El joven me decía en el avión que quería trabajar en una plataforma petrolera. Y yo estaba literalmente tan confundido en mi cerebro, no en mi espíritu, en mi cerebro, que me levanté y fui al baño del avión y dije: Señor, tienes que hablarme. Y él dijo: tú ves bien, hijo. Sal ahí y dile lo que ves. Cuando decimos lo que vemos, se abre la esfera de lo milagroso. Sí, cuando le dije a ese joven: el Señor dice que hay un don de la Escritura en ti, sus ojos se abrieron así. Él no conocía a Jesús, no había nacido de nuevo, no sabía nada de lo sobrenatural. Pero dijo: comencé a escribir una nueva novela y me atoré. Y solo renuncié a toda esa cosa. Esa palabra fue una puerta a su vida. Lo mismo con Pedro, él hacía lo que sabía hacer, pero Jesús le dio una instrucción confusa. Y cuando Pedro ejecutó la instrucción, el milagro llegó. El milagro siempre está del otro lado de una instrucción. Y esta parecerá una locura. Preguntas: ¿cualquiera puede hacer esto? Hay mamás que Dios quiere usar, maestros, empresarios, dueños de negocios que Dios quiere usarlos. Su favorito, la forma favorita de recibir información de Dios es en sueños. ¿Por qué dices eso? Porque es una de las veces en que difícilmente podrías arruinarlo, ¿entiendes? Cuando recibimos esas palabras de las que hablamos antes, a veces no sabemos qué hacer con ello, y los sueños pueden ser misteriosos, son la forma más misteriosa en que Dios habla. Pero dices algo que en realidad me intriga. Dices que descubriste cómo descifrar el código del sueño. ¿Sabes? Seguido me pregunto: ¿por qué es que Dios nos habla en código? ¿Qué dirías de eso? Bueno, yo diría que la razón del por qué esto está en código frecuentemente no es que Dios esconda algo de ti. Él esconde algo para ti. Y en el área de los sueños es muy interesante porque los sueños pueden venir en realidad de 3 lugares diferentes principalmente. Los sueños pueden venir de tu alma. Tu alma es tu mente, tu voluntad, tus emociones. Pueden ser el resultado de un trauma que te pasó en tu alma, un recuerdo, un lugar favorito de la infancia. Y esos sueños en realidad no son significativos, son tu cerebro procesando información en una sesión nocturna cuando tu cuerpo duerme. La otra área de donde vienen los sueños es la esfera del espíritu, y es doble. La esfera de la oscuridad, la esfera de Satanás, la esfera del enemigo, y luego la esfera de luz pueden venir del Espíritu Santo, tu espíritu nacido de nuevo procesando información espiritual comunicada, y ese es el código que debe descifrarse. Y muchas personas nunca pasan del primer nivel, que es discernir de dónde viene el sueño. ¿Fue un sueño basado en algo que vi? ¿Fue un sueño demoníaco? Un sueño demoníaco, se discierne porque hay miedo. Lo disciernes porque hay ansiedad. Incluso si Dios te da un aviso profético, no tendrás un espíritu de miedo. Estará la voz del Señor y la sabiduría. Así que el paso 1 para descifrar el código es discernir de dónde vino. Le enseño a las personas a descifrar el código, discernirlo, y luego Pablo dice: derribando argumentos, inmediatamente rompes eso, derribas eso y te rehusas a ser parte de ello. Muy bien, hablando de eso, supongamos que tengo un sueño. Quiero saber qué me aconsejas hacer. Me despierto y recuerdo ese sueño.
¿Qué harías si fueras tú? Bueno, lo primero es que trataría de descifrarlo. Este sueño es algo que me parece en alta definición. No me refiero a solo visualmente, sino espiritualmente. He tenido sueños proféticos que cambiaron toda mi vida. Digo que son una de mis cosas favoritas porque no puedo equivocarme. Cuando tienes un sueño, no puedes equivocarte porque no fluye por tu propio ser, como cuando profetizas a alguien o algo así. Así que el primer paso es escribirlo. Lo profético es para empoderarte hacia una búsqueda. Por eso hay un misterio involucrado para que lo descifres. Luego rompes el código. Una vez que lo escribes, comienzas a orar por ello y luego lo analizas. Discúlpame, tienes que ayudarme. Bien. ¿A qué te refieres con orar por ello? Es una buena pregunta, entonces lo escribo. Tuve un sueño que estaba en el agua y tenía la paz de Dios sobre mí. Comienzo a orar: Padre, gracias por tu interpretación apropiada de este sueño. Te agradezco por el espíritu de sabiduría. Tal vez ore la oración de Efesios 1, alumbra los ojos de mi entendimiento. Luego voy a buscar símbolos que me ayuden a descifrar el código. Agua en Efesios es la palabra de Dios, pero también es un tipo y sombra del Espíritu Santo. Los sueños son una de las guías más profundas en la Biblia. De hecho, en el Antiguo Testamento él dice que habla con sus profetas a través de sus sueños. Vemos a Pablo. Todo el ministerio de Pablo cambió por su visión del macedonio. Es un alto nivel de comunicación para las personas. Muy bien. Quiero ir al siguiente tema. Bien. Porque me encanta la frase que usas en tus escritos. Lo llamas, y esta es mi favorita de todas las cosas sobrenaturales. Mi favorita, lo que más me encanta hacer. Tú la llamas el gran ecualizador. ¿Qué es sí, eso? Es orar en el Espíritu. Me he vuelto el apasionado más grande y animo a orar en el Espíritu. ¿Te has vuelto tan grande como Pablo? Pablo dijo, oro sin cesar, solo te lo recuerdo. Trabajo en eso, pero esa es la meta, porque en realidad cuando oras en el Espíritu, entras al salón de clases del Espíritu Santo, es maestro de maestros. La Biblia dice que Él te recordará todas las cosas. Así que entro en la sabiduría ilimitada. Tal vez no sepa cómo hacer esto y eso, pero cuando me conecto con el Espíritu Santo y oro en el Espíritu, Él comienza a enseñarme. Creo personalmente que no puedes orar persistentemente en el Espíritu Santo en tu lengua de oración sin que la revelación sea una parte grande de tu vida. Para mí es la puerta a todas las revelaciones proféticas. Debes aprender a orar en el Espíritu. Y cuando aprendes eso, se quitan los límites en cuanto a la revelación. Es la más grande herramienta para avanzar en tu vida. Y voy a creer cuando volvamos, no solo hablarás en lenguas, sino tendrás un avance en tu vida con la unción demoledora. Volveremos. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Ryan, los creyentes tienen tanta hambre de lo sobrenatural. Da unas instrucciones básicas. ¿Cómo comenzamos? Bueno, el punto de inicio para mí, lo que hice y lo que en realidad me ayuda, es que intencionalmente empecé a cultivar lo sobrenatural en privado. Cuando estamos en una atmósfera como esta, es fácil cultivarla porque tenemos a toda esta gente aquí y en casa. ¿Por qué es tan difícil en privado? Porque creo que nos distraemos. Estamos muy distraídos y no oramos con intención. Tenemos una mentalidad de caminaré por la casa y oraré, y si el Señor quiere mostrarme algo, Él me lo mostrará. Lo que comencé a hacer es literalmente crear un espacio en mi casa. Y no todos pueden hacer esto, pero yo creé un espacio donde paso la mayor parte de mi tiempo de oración cuando estoy en casa. Comencé a poner cuadros que para mí son proféticos. Tengo unas llaves que personas me dieron. Tengo diferentes cosas personales que echan a andar mis sentidos proféticos. Ellos son lo que llamo lanzamiento de lo profético. Para todos es diferente. Una de las cosas que hago es tengo la lista de las profecías que las personas me han dado. Es grandioso. Comienzo a leerlas. Tú lees esas. Yo también pongo música de adoración porque el sonido marca la atmósfera y el sonido informa culturas. Así que creo sonidos que encajen en la atmósfera. No siempre debo tener un sonido porque necesito desarrollarme como un creyente que predica, profetiza, expulsa demonios donde esté. No siempre hay un líder de alabanza conmigo, pero ¿cierto? En mi lugar secreto voy creando esta atmósfera y luego intencionalmente, y es donde hay que comenzar. Debemos hacerlo intencionalmente. Hoy voy a oír a Dios. Debemos aprender que Dios habla de formas diferentes. Eso es todo un tema aparte. Y luego tomaremos tiempo en ese lugar de oración y estar quietos y escuchar. Y siempre hay
algo que es comunicado. Solo debemos aprender la metodología de la comunicación. A veces sí desprofundo, veo algo. Preguntaste si veo algo hoy. Hoy Sí. veo un río pasando por este estudio y entiendo que cuando veo algo en este estudio va a las casas, hacia ti también. Pero veo un río de gloria pasando aquí y el Señor dice, hoy quiero cubrirte en mi río. El Señor dice, literalmente comenzaré a mover a las personas ahora. En los siguientes 30 segundos, sacarte de cosas que te han atrapado y atado. Hay una dama llamada Betty y el Señor dice, literalmente te saco de ese pesado tormento mental, Betty. De hecho, has tenido una temporada de terribles pesadillas tormentosas y temerosas y te libero de ellas. Hay alguien en el estudio que ha tenido lo mismo y el Señor dice, se los lleva el río. Veo nuevos pulmones, personas recibiendo pulmones ahora por la autoridad del nombre de Jesús, restricciones para respirar y constricciones destruidas. Veo articulaciones y tú estás en la audiencia, tú allá comienzas a orar, las veo sanadas, veo tobillos, caderas, huesos y cuellos siendo sanados ahora. Vamos a saltar a este río que nos lleva y el Señor dice que muchas personas son activadas ahora, activadas para escuchar, activadas para ver, dice el Espíritu de Dios. Padre, imparto ese río sanador ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Los pulmones de alguien sanan, el corazón de alguien sana. El Señor dice que no morirás de esa condición cardíaca. En el nombre de Jesús hay una mujer a quien le dijeron que su padre se irá de aquí dentro de 30 días y el Señor dice, cancelo esa sentencia de muerte en el nombre de Jesús. Rompo esa sentencia de muerte, Padre. Suelto en la audiencia del estudio, en línea, en televisión, el río de sanidad, milagros y gloria, ahora en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, yo siento ese En río. el nombre de Dios En realidad, Todopoderoso. Amén. Ryan, y vi que Dios hace cosas en la boca, en el área de los dientes en particular. Todo en esa área es tuyo. Todo lo que necesites es tuyo. Todo lo necesario. Es más, a donde el río fluya, dice en Ezequiel, hay sanidad. Hay sanidad. Y ese río atraviesa tu pantalla de computadora y la pantalla de televisión o aquí en la audiencia del estudio. Ryan, si tuvieras que obligarte, ¿cuál dirías tú que es el más grande obstáculo para la sanidad? El más grande obstáculo para la sanidad es la condenación. Esta es una de las cosas reales que Jesús vino a destruir en la cruz y quiero explicar esto. La condenación es un énfasis excesivo de algo que ha sido cubierto por la sangre de Jesús. En otras palabras, la Biblia dice Satanás es el acusador de los hermanos. Así que, ¿qué haces cuando te has arrepentido de algo Cierto. y sigues recibiendo la misma acusación? Tiempos estratégicos y perfectos cuando eres débil. ¿Qué haces? Bueno, lo primero que hago es tratar de citar una escritura, porque cuando Satanás atacaba a Jesús, él decía, está escrito. Así que yo respondo al diablo con escrito está. Luego oro en el Espíritu y cito una llave maestra. Es que hago lo opuesto a lo que dice. Así que si oro por los enfermos y la voz del enemigo dice, nadie va a sanar hoy, oro más fuerte por ellos, oro más tiempo por ellos y voy contra ello con más tenacidad porque lo que el enemigo busca es mi punto de quiebre y tienes que pasar el punto de quiebre. Entonces, en otras palabras, él busca que te rindas. Eso es lo que él busca y no podemos rendirnos. Y si no te rindes, Si no te rindes, fluirás en lo sobrenatural y vas a avanzar y te soltarás y romperás las barreras, Sid. muy bien. Las personas han creído mentiras, tantas mentiras Sí. sobre que ellos no tienen las mismas habilidades que otros, que participaron en un pecado imperdonable, sus vidas fueron tan malas antes de volverse creyentes. Quiero que ores por ellos ahora. Quiero que ores la unción demoledora. Sí. Demuélelo. Siento eso ahora, la unción demoledora. Es tiempo de romper, soltar, liberar y avanzar. Es tiempo de que todo lo que te detiene, confine y restringe y tenga atado se rompa. Así que comenzaremos con la condenación y luego esa ola vendrá a este lugar y a tu pantalla. Y el avance se va a manifestar. Siento que esta es una de las palabras del Señor para los Estados Unidos y las naciones. Ahora en este momento, la palabra del Señor es derribo paredes de restricción
restricción y confinamiento, este es el momento. Escúchenme ahora, es el momento de escombros. Hay una bola de demolición del Espíritu Santo yendo por sistemas rotos y es un tiempo incómodo sin precedentes en cada segmento de la sociedad. Pero la liberación es sobre el avance y soltarse. Veremos una unción de José ser impartida y las personas pronto serán aceleradas, serán promovidas, repentinamente avanzarán. Hay personas que han estado en el desierto, de pronto saldrán y está la unción demoledora. Así que oremos. Padre, te agradezco ahora porque cada mentira de condenación está rota. Rompo la voz del acusador del hermano. Ato al miedo a moverse en lo sobrenatural, miedo a fallar, miedo a la decepción. ¿Qué tal si lo hago, Señor, y no funciona? Rompo estas mentiras ahora, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, de acuerdo a Miqueas 2, digo que la liberación ha ido delante de nosotros y desató y soltó y nos llevó a través de la puerta. Suelto ahora una ola comenzando aquí en el edificio y en la televisión alrededor de las naciones del mundo. Una ola de la unción demoledora. Siento profetas demoledores surgiendo. Sí, oigo al Señor decir que estás por entrar en las citas demoledoras en los medios. El Señor literalmente dice, pongo una unción de catapulta en este programa de sobrenatural para catapultar milagros alrededor del mundo, porque el Señor dice, esta es la hora y este es el momento de los milagros. Incluso en Sid y su ministerio, y es sobrenatural. Impartimos una unción demoledora. Y ahora en la casa todos impartamos esa unción demoledora ahora. En este estudio impartamos esa unción demoledora ahora. Sé libre y camina en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y esa unción demoledora es para ti.